Hola y bienvenidos a este nuevo video podcast de la Escuela Internacional de Mediación. Yo soy Miguel Infantes y hoy vamos a empezar a hablar, o vamos a grabar el primero de los dos episodios que vamos a dedicar al concepto de los mapas mentales aplicados, en este caso, a la mediación. En este primer episodio vamos a hablar de forma genérica, con ejemplos específicos. Vamos a desplegar el concepto de mapa mental, su uso, su génesis, su paradigma, su funcionamiento, incluso ejemplos específicos. Y en un segundo episodio veremos algunos mapas mentales que podéis usar específicamente dentro de los procesos de mediación. Bueno, cuando hablamos de mapas mentales, sin lugar a dudas, el elemento o la persona principal con la que tendríamos que empezar es el padre, el que es reconocido como el padre de los mapas mentales, que es Tony Buzan, recientemente desaparecido, pero que a lo largo de su carrera como psicólogo y coach dio lugar a muchos conceptos y entre ellos el de desarrollar específicamente específicamente el concepto de mapa mental. Su libro Cómo crear mapas mentales es todo un clásico y constituye la génesis, el arranque específico del paradigma de mapas mentales, que después tendría continuación con varias publicaciones, pero entre ellas para mí la fundamental, la que de hecho me hizo descubrir los mapas mentales, es Mapas mentales para la empresa, donde él no solo expone ejemplos específicos y concretos del uso de los mapas mentales, sino que habla de todo el background que como consultor de productividad y de organización genérica ha tenido a lo largo de los años, pues en empresas como multinacionales como Toyota, Repsol y otras grandes empresas y pequeños proyectos en los que su saber hacer y su aplicación de los mapas mentales fue fundamental. Eh, Después es vital entender de dónde surgen los mapas mentales. Los mapas mentales surgen de la propia eh, organización de nuestro cerebro. Eh, Esa distribución hace que tengamos una lucha siempre permanente entre el pensamiento lineal, el más lógico, el A entonces B, la calle está mojada, por lo tanto ha llovido o han regado, una serie de consecuencias lógicas, pero realmente nuestro cerebro funciona de forma irradiante, lo que se llama el pensamiento irradiante por la propia naturaleza de neuronas con esa sinapsis, esa conexión. Para entender realmente qué es el pensamiento irradiante, vamos a hacer un pequeño experimento muy fácil. Tenéis ahí la imagen de una fresa, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es pensar mentalmente en esa fruta, ¿no? Inmediatamente nos va a salir la definición de la Wikipedia o de la enciclopedia de fresa. Os van a surgir, si no cientos, sino miles de sentimientos, de emociones, de recursos, el color, un postre, un sabor, un olor, el campo, una serie de recuerdos mezclados con razonamientos y pensamientos que son realmente cómo funcionan el pensamiento humano. Es decir, pensamos de forma irradiante. Las personas que tienen sobre todo un pensamiento irradiante potenciado son personas más creativas. Y por eso el pensamiento irradiante, si por lo que sea es algo que predomina en nosotros, los mapas mentales no van a ser muy orgánicos. Si no es así, no os preocupéis, porque incluso las personas que el pensamiento irradiante no lo tienen entrenado, pues lo pueden entrenar. Pensado o partiendo de ese punto donde el pensamiento irradiante es nuestra propia forma de organizar nuestros pensamientos y nuestra manera de discurrir, los mapas mentales nos permiten perfectamente crear un entorno focalizado. De hecho, para mí, los mapas mentales son siempre una forma de espacio de pensamiento, ¿vale? Me permiten generar, cuando los creo, en torno a una idea, a un problema, a un arranque de un proyecto, me permiten focalizarme. Y eso es muy importante. Generar ese espacio de pensamiento, a veces individual y otras veces grupal, es vital. Pero también permite la generación de hábitos. Implementar el hábito de generar un mapa mental cuando arrancamos un proyecto o un proceso de mediación puede ser la mejor de las razones o de las excusas para empezar a organizar nuestro razonamiento, nuestro procedimiento de trabajo. Y eso nos va a ayudar mucho. Pero sobre todo también, y es fundamental, la tercera razón por la que os recomiendo usar los mapas mentales, y yo lo uso, es por la maduración de ideas por capas. Ningún mapa mental es estático. Realmente un buen mapa mental
nos va a acompañar durante mucho tiempo y durante ese tiempo podemos madurar, ir incorporando ideas, conceptos, paradigmas que nos ayuden a mejorar la captación de ideas. Ese pensamiento irradiante, madurado, constituido como un espacio de un think tank personal o grupal que nos permite madurar ideas, nos va a llevar también a usar el pensamiento visual. El pensamiento visual da para otra serie de podcasts que seguramente también traeremos a AIM Talk, pero sobre todo es fundamental que entendáis que el mapa mental debe ser una expresión muy visual. ¿Vale? Si veis, en este mapa mental que yo estoy usando para explicaros el propio concepto, es un metamapa mental, he usado, pues, por ejemplo, ramas sin tener una forma geométrica, palabras en negrita, más remarcadas, imágenes de soporte, colores distintos para las ramas. Todo eso es lo que se llama el pensamiento visual. El pensamiento irradiante y el pensamiento visual son muy amigos y fomentan aún más la creatividad. Porque muchas veces cuando intentamos expresar las cosas con palabras o con frases, la sinergia o la génesis de las buenas ideas se pierde. El pensamiento humano funciona mejor y más rápido cuando tiene un refuerzo visual. Por eso, por ejemplo, también veis que hay algunos elementos que están reforzados con iconos, ¿vale? Pensar en lo importante que son. Si ya tenemos claro de dónde surgen los mapas mentales, pues lo principal o lo siguiente que podríamos ver es, por ejemplo, el uso de aplicaciones o la versión digital o analógica. Quizás, y fijaros, se puede editar sobre el camino, los mapas tienen una aplicación infinita, ¿vale? La clave es entender o comprender dónde podemos querer aplicarlos. Puede ser para planificar tareas, puede ser pueden ser para ordenar en una tormenta, puede ser un proceso de negociación, como ya veremos, pueden ser usados para la comunicación, por ejemplo, Tony Buzan hablaba de cómo Toyota las usaba en las circulares internas, o para formación. Muchas unidades didácticas vienen mejor resumidas con ese esquema que puede ser un mapa mental, es decir, el uso es prácticamente infinito. Y después está pues, siempre el tema de mapas analógicos, mapas digitales. Cuando Tony Buzan lanza su obra, la informática no estaba tan generalizada y el uso de herramientas o de apps, y no digamos ya de tablets o de teléfonos, pues era algo muy minoritario. Por eso él plantea los mapas total y absolutamente analógicos, que pueden ser un punto de arranque. Es decir, un mapa mental se puede hacer perfectamente con un folio, siempre grande si es más recomendable, ¿no? Una 3 o incluso, si podéis, una 2, ¿vale? Una 1, un folio grande, y uno o varios bolígrafos o lápices de colores. Después deberíamos escalar, una vez entrenados, deberíamos escalar a usar aplicaciones. Y claro, me preguntaréis cuál. Eso también daría para otro episodio del podcast. Mi recomendación es que es fundamental que la aplicación o la plataforma que uséis sea eminentemente multiplataforma. Es decir, debe ser una herramienta que permita que la creación o la revisión o la mejora de un mapa mental sea ubicua en cualquier contexto, que podamos hacerlo en nuestro despacho, en movilidad, cuando vamos a visitar a un cliente o cuando estamos en un momento de espera. Por eso recomiendo siempre plataformas o herramientas que puedan permitir acceder a nuestros mapas mentales o incluso hacerlo rápidamente para capturar ideas en dispositivos móviles estables. Nunca uséis un software que no tenga una versión multiplataforma. Después tiene que ser una herramienta colaborativa. Los mapas mentales es verdad que funcionan muy bien a nivel personal, pero funcionan aún mejor de forma grupal, con clientes, con colaboradores. Por lo tanto, elegir una opción que permita tener los mapas online, en la nube, y compartirlos incluso en una videoconferencia, actualizarlos sobre la marcha para que haya un producto final lo más cercano posible. Y por supuesto tiene que tener un coste razonable. Que se me había olvidado ponerlo, ¿vale? Es decir, hay aplicaciones muy buenas pero tremendamente caras, hay herramientas totalmente y absolutamente gratuitas, y después está la escala de herramientas que tienen un precio, tienen un coste, pero que si lo usáis con cierta frecuencia son herramientas que vais a amortizar. Bueno, esto sería un poco la introducción. Pero para finalizar este primer episodio de introducción de los mapas mentales, pues vamos a ver dos cosas más. Vamos a ver, por ejemplo,
5 características básicas que tiene que tener un mapa mental y después vamos a ver algunos de los tipos de mapas mentales que hay y con eso cerraremos el podcast. Lo principal es que un mapa mental debe estar total y absolutamente focalizado en una sola idea. Por ejemplo, esto es una captura de pantalla de una metodología que estamos desarrollando y tiene un decálogo. Esa es la idea principal. Un mapa mental no puede estar desfocalizado con varias ideas principales. Tiene que tener una sola idea principal que debe focalizar todos nuestros pensamientos, razonamientos o discusiones o debates. Si tenemos varios focos, nos desfocalizamos. Por lo tanto, es fundamental que haya una sola idea. Después debemos tener lo que se llaman las IBO, ideas básicas de ordenación. Irradiando o partiendo de la idea principal, tenemos que tener una serie de nodos específicos que capturen las ideas principales en torno a la idea central. ¿Vale? ¿Cuántos? No hay un número. Obviamente debe haber un número lo suficientemente nutrido, 5 o 6 ideas básicas, porque si no significa que nos tenemos que documentar, nos tenemos que espabilar, porque no tenemos ideas básicas de ordenación. Entonces, en torno a esa idea central, los nodos, ¿vale?, de ideas básicas. Por ejemplo, este mapa resumen un poco de la mejora del cambio de un mindset frente a una competencia estancada o con información falsa, que se basa en 4 fases, pues las 4 fases son las ideas básicas de ordenación. ¿Vale? Esto es un mapa que usamos cuando queremos que un alumno o una alumna cambie un sesgo o un pensamiento sobre algo y desde nuestra parte pues tiene 4 fases: descubrimiento, exploración, experiencia y vivencia y retención y maduración, ¿no? Entonces estas serían sus 4 ideas básicas de ordenación. En torno a esas ideas básicas de ordenación van a nacer, van a surgir nodos secundarios que son subideas o conceptos que están o que cuelgan o que surgen o que nacen o que crecen directamente de las ideas básicas de ordenación. Tampoco hay un número básico, ¿vale? Pero tiene que haber unas cuantas, de 2, 3, 4, ahí ya nos tenemos que poner, no tenemos que ponernos un límite. La propia geometría orgánica del mapa nos va a determinar. Y pensar, como os he dicho, que los mapas son herramientas orgánicas que van a ir naciendo por capas. Una idea básica de ordenación hoy para nosotros tiene solamente 2 ideas o subideas dentro y mañana tiene 4 o 5, ¿vale? Eso ya depende un poco de cómo lo vayamos madurando. Sí es importante, como veis aquí, que esa segunda capa o esa segunda línea de trinchera de ideas tengan una expresión visual diferente que las ideas básicas de ordenación. Y por ejemplo, yo aquí las ideas básicas de ordenación las he puesto complementadas con, o recuadradas con un cajetín, pero las fotografías no, para distinguirlas. Eso es fundamental. Además, los nodos deben o pueden, en secundarios, pueden estar conectados. En una segunda capa, una segunda sesión de trabajo con un mapa mental, puede surgir la necesidad de interconectar nodos secundarios. Todas las aplicaciones, y eso ya se puede hacer también en un mapa analógico, debo unir e interconectar esas ideas. Ahí es donde surge la parte rica, la parte interesante de la maduración de ideas, porque interconectamos ideas que aparentemente no están unidas. Y esas, diría en algunos casos, que esas flechas que unen, ¿vale?, bidireccionalmente o en una sola dirección, nodos secundarios, son tan importantes como los nodos secundarios en sí. Y le va a dar quizás esa ordenación mental que buscamos con los mapas mentales. Y por supuesto las bifurcaciones, pues nos tenemos que alimentar de imágenes, de iconos, de capturas de pantalla. Por eso digo que los mapas digitales son más interesantes y más escalables que los analógicos, porque permiten contextualizar mejor las ideas secundarias. Por eso ya en un tercer nivel de trinchera de pensamiento, de avance hacia la idea final, podemos y debemos enriquecerlo pues, con iconos, con enlaces, con vídeos, con GIF, con fotos, y por eso los mapas mentales son tan interesantes cuando lo hacemos en formato analógico frente al digital. Esto siempre después se puede imprimir, sobre todo si es un mapa final o si es un mapa que tenemos que exponer con gente que se defiende menos en el contexto digital. Esto serían un poco las 5 pautas o los 5 pensamientos que podemos tener con respecto a los mapas mentales. Finalmente, y antes de que cerremos el podcast, sí me gustaría que vierais pues, los 4 o 5 que yo tengo detectados y que suelo usar. Está el mapa mental clásico con la idea central, ¿vale? Como veis aquí, es un mapa con esa
ese enfoque que ya os he comentado, de una idea central y una serie de ideas de ordenación básica alrededor, pero también tenemos los mapas circulares. A mí a veces me gusta usar los mapas circulares porque en algunas ocasiones el tren de pensamiento se retroalimenta y algunos procedimientos o algunas circunstancias, que eso es así, es innegable. Y entonces se puede usar el mapa mental en ese formato circular. Yo en eso soy poco ortodoxo y creo que tiene que ser así. Pues después tenemos los que yo llamo de pipeline o de fase, ¿no? Que quizás su despliegue orgánico es de izquierda a derecha y se parecen más a flujogramas lineales donde partimos de un punto A y llegamos a un punto B. Y en medio están las fases, las etapas, los hitos con mayor o menor desarrollo que nos llevan a entender cuál es el procedimiento o las dificultades que hay en medio. Esto es muy bueno, sobre todo, ya digo, para procedimientos. Y para el caso de mapas mentales, pues, por ejemplo, tenemos también los diagramas de Gantt o de procedimientos, donde ya hay un movimiento tanto horizontal o vertical, desviaciones, y es muy bueno sobre todo cuando es muy usado, por ejemplo, en procedimientos de calidad, ¿no? de la ISO. Y tendríamos pues un último mapa ya más caótico, donde ya sí hay más información y ya interconectamos más. Pero este último sí os recomiendo que lo hagáis al final, ¿no? Cuando ya somos más diestros en el uso de esta herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este podcast de la Escuela Internacional de Mediación os haya sido de utilidad. Estas capturas de pantallas pertenecen a un ebook, a un libro que si nos solicitáis vía formulario os podemos enviar una copia de forma gratuita, y si os ha resultado interesante, pues os recomiendo que lo compartáis o no lo digáis por redes sociales, y os encomiendo al siguiente episodio, donde ya veremos un ejemplo o varios ejemplos de mapas mentales aplicado a la mediación y a los procesos de resolución de conflictos. Espero que os haya sido de interés. Un saludo y muy buenas tardes.